mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir. También oremos por la palabra de Lucas que estamos compartiendo en cada domingo, y el día de hoy entonces vamos a estar tocando la palabra del capítulo 18, los versículos del 1 hasta el 8, y por eso antes de compartir el mensaje del día de hoy vamos a leerlos alternativamente con los hermanos que estaban acá, están presentes. Yo voy a leer todos los versículos de todas maneras. Y dice lo siguiente: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hasta ahí es la palabra que vamos a compartir en esta mañana. Primero quiero invitarte a que oremos juntos. Señor Padre Celestial, muchas gracias por darnos este pasaje bíblico para compartir el día de hoy. Enséñanos a orar, enséñanos nuestra necesidad de orar, nuestra necesidad de venir delante de ti en oración. Guíanos en el poder de tu Espíritu Santo y que tu palabra pueda trabajar profundamente en nuestro corazón. Danos tu bendición, esa bendición que viene de poder escuchar la voz de tu Espíritu Santo hablándonos a través de tu palabra el día de hoy. Muchas gracias te damos por todo y te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El día de hoy el versículo clave es el primero de todos que leímos, el versículo 1. Así que vamos a leerlo juntos y a una voz. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre. Una mañana de domingo iba a resultar la más impactante de todas para un pequeño niño al concurrir a la iglesia junto con su familia. Al pequeño Federico se le habían abierto enormemente los ojos cuando escuchó la predicación del pastor. Aquel día, el ministro había asegurado con indudable firmeza que Dios escucha la oración de aquellos que lo buscan con perseverancia y sin desanimarse. Así que tomó la determinante decisión de orar cada día por un profundo deseo que lo desbordaba por dentro. Al otro día, antes de ir a la escuela, visitó la iglesia, se sentó al fondo del salón y comenzó a orar intensamente en voz alta. Él derramó su corazón en base a la oración del Padre Nuestro que había aprendido en la escuela dominical, pero con una leve modificación. Así, Federico oró diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan y manteca nuestros de cada día, dánoslo hoy. Y así siguió orando. Al día siguiente, una vez más, Federico llegó a la iglesia antes de ir a la escuela y repitió su apasionada oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
El pan y manteca nuestros de cada día, dánoslo hoy. De esta forma, aquel pequeño continuó orando durante toda la semana, perseverantemente y sin desanimarse, recordando el sermón del domingo. Llegado el viernes, el pastor visitó el salón de reunión de la iglesia, sorprendido por la fidelidad de aquel niño que venía a orar cada mañana. Allí observó el ímpetu de Federico, que con toda solidez clamaba en oración diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El pan y manteca nuestros de cada día, dánoslo hoy. Al oírlo, el pastor se sonrió. Pero antes de que el pequeño se retirase, lo saludó y le preguntó por qué tenía su propia versión del Padre Nuestro. Federico, con total inocencia y transparencia, le dijo: Pastor, mi familia es muy pobre. Tengo muchos hermanitos y cada día comemos pan y tomamos mate cocido en el desayuno. Alguna vez quisiera probar un poquito de manteca con el pan. Tragando saliva, el pastor se conmovió y despidió al niño. El domingo siguiente, en el lugar en el que siempre se sentaba Federico junto con su familia, lo esperaba un paquete envuelto para regalo, con su nombre. Al abrirlo, encontró allí aquella manteca que tanto había anhelado y gritó de emoción: ¿Viste, mamá? ¿Viste? Dios siempre escucha nuestras oraciones cuando oramos con perseverancia y sin desanimarnos. Orar con perseverancia y sin desanimarnos es la invitación que hoy también Jesús nos hace, y aún más cuando vemos que el fin de este mundo se aproxima. Todos sabemos de la importancia de practicar una oración así. La oración nos lleva a la presencia de Dios y nos conduce a experimentar su victoria. Pero, ¿cuántos de nosotros la practicamos con fidelidad y entrega? ¿Oramos realmente con perseverancia y sin desánimo? Jesús hoy nos está invitando a revestirnos de esa fe, reconociendo nuestra necesidad de orar siempre. Amén. Justo antes del pasaje que hoy vemos, Jesús había compartido acerca de la fascinante presencia del reino de Dios entre sus oyentes y sobre la venida del reino celestial que se acercaba. ¿Se acuerdan? Cuando llegase el fin de este mundo, aparecerían falsos cristos y la gente viviría como en los días de Noé y como en los días de Lot. Los tiempos serían hostiles y duros, tal como vivimos por este tiempo. Continuando con su enseñanza, Jesús les refirió a sus discípulos sobre la necesidad de orar continuamente y sin desmayarse. ¿Por qué? Porque aquel que espera su segunda venida y pone sus ojos en su reino eterno, lleva una vida de oración. Frente a la creciente hostilidad y oposición de este mundo contra su fe, ora dependiendo absolutamente de aquel que lo conducirá a su residencia eterna. Pedro nos dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Quien aguarda la segunda venida de Jesús deposita su esperanza en el Señor. Clama a Dios para llevar una vida en su compañía cada día mientras avanza hacia su eternidad. Y aún más cuando enfrenta cualquier tipo de adversidad. Por eso Pablo nos exhorta diciéndonos: orad sin cesar, orad sin cesar. La palabra de hoy comienza así. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesús quiso enseñarles a sus discípulos la necesidad de orar sin cesar y sin desanimarse. La oración es una necesidad para todo cristiano sincero y maduro. La oración es la vitamina
que fortalece nuestro espíritu y nos ayuda a no decaer. La oración es nuestra respiración espiritual. Por medio de ella entramos en comunión con nuestro Señor y podemos sentir su presencia. Y podemos escuchar su voz a través de su Espíritu Santo, que intercede por nosotros y obra en nosotros. Cuando oramos, logramos reconocer la voluntad de Dios y adquirimos la fuerza para poder aceptar esa voluntad y seguirla. Pero el que no ora cree que puede subsistir por sí mismo. No reconoce su necesidad, no ve su limitación, no se conoce a sí mismo ni conoce a Dios. Aunque se cree fuerte, es débil y está indefenso y desarmado frente a las tormentas que puedan presentársele. En su búsqueda de independencia, se va apartando de Dios por no adentrarse en la intimidad con el Señor en oración. Jesús nos asegura contundentemente que necesitamos orar siempre y no desmayar. Él mismo sentía la necesidad de orar así y lo hacía a diario. Marcos nos relata de este hábito del Señor al describir cómo, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y si Jesús, siendo Dios mismo, reconocía la importancia de la oración y tenía la necesidad personal de orar, ¿cuánto más nosotros, que somos criaturas débiles y limitadas, necesitamos orar? De esta forma, Jesús quiso enseñarles a sus discípulos sobre la necesidad de orar siempre y no darse por vencidos a través de una historia muy particular. Les dijo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. En este relato aparece un interesante contraste entre un hombre que lo poseía todo y una mujer que no tenía absolutamente nada. Los jueces han recibido un gran honor y privilegio, pero a su vez cargan con la enorme responsabilidad de dirimir sobre el futuro de los hombres en base a la ley. Así que cuentan con una enorme autoridad. El juez del que nos habla Jesús tenía dos características poco agradables que lo describían y de las cuales encima él se ufanaba. El juez presumía de su distinguida posición y de no tener que rendirle cuentas a nadie. Jesús nos dice que no temía a Dios y no lo respetaba a hombre alguno. No creía en Dios, ni le importaban las personas. Se sentía en un nivel superior. A causa de su orgullo, solo tenía interés por sí mismo y por sus propias posesiones y acaudaladas riquezas. Por eso, él decidía cuándo y cómo actuar frente a los casos que se le presentaban conforme a su propio gusto o deseo. Porque no se sentía afectado o conmovido por ninguna cuestión que no lo involucrase. Frente a él, Jesús nos presenta como contrafigura a una mujer viuda que le demandaba que le hiciese justicia ante su adversario. Bajo ninguna circunstancia, aquella mujer podría considerarse en igualdad de condiciones ante aquel juez orgulloso. Ya de por sí, dentro de la sociedad judía de aquellos tiempos, las mujeres eran relegadas a un lugar inferior. Eran tan solo los hombres quienes poseían la autoridad y tenían la supremacía en cualquier clase de decisión. Pero además, la mujer de la que nos habla el Señor, que se presentaba en los tribunales para pedir justicia, era viuda. Las viudas no tenían quien las representase o protegiese. No eran tenidas en cuenta. Muchas sufrían continuas injusticias y caían en la pobreza sin poder hacer nada en su defensa. No obstante,
en la mujer viuda que Jesús nos presenta, también podemos encontrar dos cualidades sobresalientes. Anhelaba y buscaba desesperadamente la justicia y era persistente. A causa de esto, ella no dejaba de reclamarle al juez que dictaminase a su favor conforme a lo que era justo. Al ver los dos personajes que el Señor nos describe en su relato, nos preguntamos qué podría hacer aquella mujer viuda ante aquel tan prominente e indiferente juez injusto. Era como una hormiga tratando de mover a un elefante. Por eso, en tal combate desigual, era de esperarse que la mujer abandonara la lucha, que se diera por vencida, que tirara la toalla. Pero ella tomó una actitud completamente diferente. Insistió e insistió sin desanimarse, presentándose frente al juez día y noche para que le concediese lo que le pedía. Hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario. Fue perseverante y no se dejó derrotar ni intimidar por lo desfavorable de su condición. Por más grande que fuese el juez, por más insensible, molesto o arrogante que pudiese mostrarse frente a su petición, por más que otros tratasen de persuadirla en que no servía de nada lo que estaba haciendo, que estaba perdiendo su tiempo, que no obtendría lo que pedía, aún así perseveró en su petición. Ella sabía que no tenía nada que ofrecerle a ese juez para que él la escuchase. Ni un cargo político, ni una posición destacada en la sociedad, ni amigos influyentes, ni riquezas con las cuales pudiese acelerar los trámites, ni condición alguna que conmoviese a ese rígido magistrado. Lo único que podía hacer era insistir hasta el hartazgo para que le impartiesen justicia. ¿Y qué sucedió entonces? Jesús continuó describiendo el comportamiento del juez malvado. Señaló, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. No había circunstancia alguna que sensibilizase a aquel juez, pero la mujer le ganó por cansancio. Dado que no contaba con ninguna ventaja humana, la viuda venció al juez con su insistencia, con su perseverancia. Clamó sin cesar, sin desmayar, hasta ver el fruto concreto de su reclamo. De este modo, forjó en su sabiduría y persistencia una combinación poderosa. En su sabiduría y persistencia forjó una combinación poderosa. Así fue como, con tal de que ya no la perturbase más con sus continuas e incómodas apariciones, y porque ya lo estaba volviendo loco con sus impertinentes irrupciones, el duro juez le dio a la viuda lo que le pedía. ¿Quién hubiera podido pensar que aquella mujer desamparada habría de movilizar a ese duro juez injusto? Pero ella pudo hacerlo porque fue perseverante y no decayó frente a su indiferencia, frente a la tardanza o las más negativas respuestas que pudiera recibir. A ella la movía su necesidad urgente y su causa justa. Jesús nos hace ver que del mismo modo, tal como aquella viuda, debemos reconocer nuestra necesidad de orar siempre y no desmayar. Debemos perseverar en orar sin desalentarnos, por más que la condición parezca empeorar o ponerse más difícil. Por más que otros nos digan que no sirve de nada que oremos, que estamos perdiendo el tiempo,
que no vamos a conseguir lo que pedimos. Necesitamos orar, como clamó aquella mujer, por lo que es justo. No por caprichos o por impulsos emocionales del momento. Necesitamos orar por lo que es justo. Necesitamos orar. Pero aquel que no ve su necesidad de orar, se parece más a aquel juez autosuficiente. ¿No es así? Ahora bien, ¿estamos orando de la misma manera que aquella mujer? ¿Estás orando de la misma manera que aquella mujer? ¿Sentimos la necesidad de orar siempre y sin desmayar? La necesidad de orar siempre y sin desmayar. Jesús nos está llamando a tener esta actitud perseverante para participar de la victoria que viene de la justicia de Dios. Existen innumerables cuestiones e injusticias que en esta vida pueden llevarnos a sentirnos como pequeñas hormigas frente a elefantes portentosos. Pero de nuestro clamor incesante vendrá la respuesta oportuna. Así que, como nos señala nuestro Señor, reconozcamos nuestra necesidad de orar y oremos de manera persistente y sin desanimarnos. Amén. Como conclusión a su relato, Jesús les declaró a sus discípulos: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. De esta forma, el Señor nos presenta otro maravilloso contraste. Es la oposición evidente en la personalidad entre aquel juez malvado, insensible, orgulloso e injusto y el carácter de bondad, amor, humildad y justicia que se encuentran en nuestro Dios y Padre Celestial. De esta forma advertimos que si un juez injusto terminó por concederle su petición a una mujer desvalida y sin influencia alguna, que no le importaba para nada, ¿cuánto más nos responderá a nosotros nuestro Padre, nuestro tierno Padre Celestial, cuando clamamos a Él con persistencia y esperanza? ¿Se tardará en respondernos? ¿Se tardará en responderte? Nuestro Dios no es indiferente a nuestro clamor. Ante nuestra necesidad y dolor, Él nos dice con todo amor: mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Él nos confiesa: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Por eso podemos estar seguros que nuestro Señor pronto nos responderá, pronto nos hará justicia. Si clamamos a Dios día y noche, el Señor oirá desde los cielos y nos dará su respuesta. Él nos invita continuamente a acercarnos a su presencia con confianza. Él nos promete: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Cuántas promesas nos da nuestro Señor misericordioso y bueno, invitándonos a su presencia en oración? ¿Cuántos tesoros celestiales? ¿Cuántas victorias inimaginables? ¿Cuántas bendiciones maravillosas tiene preparadas el Señor para quienes oran siempre y sin desmayar? Para quienes oran siempre y sin desmayar, nuestro amoroso Padre Celestial trabaja velozmente para conducirlos hacia lo mejor. Aunque tal vez hoy no sea visible, Él está trabajando, Él está obrando, Él impartirá justicia conforme a su buena voluntad. No obstante, el Señor sabe que no son muchos los que reciben sus promesas
y experimentan su bendición. No muchos disfrutan de sus respuestas. ¿Por qué? Porque no oran. Porque no se acercan a Él para pedir su favor. Porque no claman día y noche. Se desaniman en su impaciencia por no reconocer los tiempos de Dios y abandonan su oración. O porque piden mal, no queriendo sujetarse a la voluntad de Dios. Santiago nos dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. El Señor sabe que no muchos podrán regocijarse en sus bendiciones por no reconocer su necesidad de orar siempre y no desmayar. Muchos van perdiéndose en el camino como resultado de su inconstancia y desánimo, y aún más cuando se aproxima su venida. Por eso, con pesar, Jesús manifestó, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Aunque es cada vez más notoria la necesidad de la oración de los cristianos, cuando vemos las señales que nos rodean, al observar la proliferación del pecado, la maldad, la violencia y la inmoralidad abiertamente aceptada, al ver las calamidades, enfermedades y desastres naturales alrededor del mundo, la persecución, ya sea silenciosa o manifiesta contra la Iglesia, al ver todo esto, por más que vemos todas estas señales, son pocos los cristianos que reconocen su necesidad de orar perseverantemente. Son pocos los cristianos que ponen su tiempo e interés en orar buscando al Señor y clamando a Él. Jesús declaró que en el fin de los tiempos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por eso, ante el regreso del Señor, ¿encontrará Él quienes tengan la fe de aquella mujer viuda? ¿Habrá quienes se mantengan clamando día y noche? ¿Habrá quienes persistan en orar siempre y sin desmayar? El Señor hoy te está llamando a que perseveres en una oración continua y que no te dejes derrotar por la impaciencia o el desánimo. Te está invitando a que en los tiempos de mayor agonía, en los tiempos de mayor angustia, mantengas tus ojos en Él. Nuestro Señor nos está empujando a orar, porque necesitamos orar. Que nuestra fe, nuestro amor y nuestra esperanza no se enfríen ante la maldad que se multiplica mientras se aproxima el fin de este mundo. Reconozcamos nuestra necesidad de orar siempre y no desmayar ante el juicio inminente que ya viene. Si amamos la justicia y clamamos con perseverancia, el Señor muy pronto nos dará su respuesta. David nos dice que los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Nuestro Señor está listo a responder a nuestro clamor. Nuestro Señor está listo a responderte. Así que oremos siempre sin desanimarnos, y todavía más cuando observamos que la venida del Señor está próxima. Necesitamos clamar. Necesitamos acercarnos a Dios en oración. ¿Sos consciente de esto? ¿Esto fue como la fe de aquella mujer viuda? ¿Estás constantemente y sin desanimarte orando? ¿Sentís la necesidad de orar siempre? Solo para quienes oran con perseverancia hay un gozo inigualable que viene al ver respondida su oración. Solo quienes oran con perseverancia estarán preparados para la venida del Señor.
No dejemos de orar y clamar insistentemente, aún en las circunstancias más oscuras. Nuestro Señor escucha cada uno de nuestros gemidos y en su infinito amor muy pronto responderá, muy pronto nos hará justicia. Amén. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por darnos tu palabra. Gracias, Señor, por estar invitándonos a la oración. Porque en realidad necesitamos orar siempre y no desmayar. Necesitamos orar siempre y no desmayar. Señor, ayúdanos a poder sentir profundamente esta necesidad. A no abandonar nuestra oración, a no dejarla de lado, a no desanimarnos, a no decaer frente a las circunstancias que se nos presentan, sino a orar con más perseverancia, con persistencia, hasta ver el fruto de nuestra oración, hasta escuchar tu respuesta oportuna. Ayúdanos, Señor, a que cada uno de nosotros, reconociendo la proximidad de tu venida, estemos velando en oración, despiertos espiritualmente, sin dejarnos derrotar por ninguna circunstancia o situación, por más dura que parezca, sabiendo que tú eres nuestro Padre amoroso, que escucha cada una de nuestras peticiones y que nos responderás y pronto nos hará justicia. Queremos orar delante de ti, reconocemos, Señor, nuestra necesidad. Queremos, Señor, acercarnos a ti en oración cada día. Muchas gracias, Señor, te damos por esta palabra. Gracias por estar invitándonos a venir a una intimidad profunda contigo a través de tu Espíritu Santo. Te damos gracias por todo. Pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.